¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos sobre los posibles cambios en torno a las armas en los Estados Unidos tras la masacre de la Florida con el abogado Joseph Maloof. Joseph Maloof, una cálida bienvenida al programa. Gracias por tenerme. Joseph, estos incidentes, las masacres, la última de la Florida recientemente, más todos los homicidios, más todos los abusos en torno al tema de las armas en manos de los civiles, ¿son el síntoma de qué enfermedad? Bueno, creo que en parte la cultura que existe en este país de tener armas y de tomar la posición de que la Constitución me da ese derecho y yo puedo proteger a mi familia, y de ahí comienza una cultura que considera que las armas es un derecho y no simplemente una necesidad. ¿De dónde viene históricamente eso de estar armado, de sentirse? Porque el 70% de los estadounidenses, del 70 al 80% piensan que necesitan armas para protegerse. ¿Por qué protegerse? Bueno, está en la sangre del americano y su historia. Cuando este país se independizó de Inglaterra, utilizaron ¿qué? Armas, mosquetas en parte, por supuesto eran las armas del año, para defenderse. ¿Y cómo lo hicieron? Uniendo a cada vecino. Eso es lo que la Constitución en la segunda enmienda se refiere, lo que es una milicia organizada. Es llamar a las personas, tocarle la puerta y decirle, mire, salga con su escopeta, con su pistola, con su arma, porque tenemos que proteger la independencia de este país. Y el miedo de que una tiranía viniera a quitarle la independencia a los estados, a las 13 colonias, resultó con la segunda enmienda, para mantener esa libertad, porque aunque el país se independizó en 1776, los problemas y la guerra continuó después todavía, y no había un ejército que George Washington pudiera contar con él, un ejército como tenemos ahora. También hemos escuchado esto sucediendo en el día de hoy, que además de ese relato de quiero tener un arma para protegerme en caso de que alguien se me aparece en la puerta de mi casa y no me da tiempo a que llegue la policía, es quiero un arma para protegerme sobre los posibles abusos de lo que nosotros en América Latina llamamos el Estado, el gobierno, que el gobierno se sobrepase, digamos, en sus derechos y me invada y tenga esa posibilidad de yo defenderme repeliendo a posibles abusos del Estado. ¿Has escuchado esa versión? Oh, absolutamente, pero es simplemente una versión de tal vez individuos que apoyan una segunda enmienda libre, sin limitaciones, tratando de vender más armas, intimidar a las personas para que compren un arma, bueno para el negocio de vender armas, pero no necesariamente para la seguridad. Hay muy pocas personas que efectivamente logran defenderse con un arma, comparado con las personas que ya sea accidentalmente sufren a manos de tener armas en la casa. Hemos escuchado después de la masacre de la Florida que a través de los estudiantes, de los sobrevivientes que han tomado, digamos, la iniciativa de crear el movimiento Nunca Más, reclamando que se cambie la legislación. Y hemos escuchado 1000 variantes de posibles cambios. ¿Te parece que pueda haber a nivel legislativo, a nivel de leyes, algún cambio? Absolutamente. Lo que la Corte Suprema hizo en el año 2008 es detallar que sí, la segunda enmienda es un derecho para que tú y yo podamos proteger nuestro hogar y podamos proteger a nuestra familia. Y sabemos que en este país, aunque la segunda enmienda habla de armas en general, que una persona no puede comprar un tanque, no puede tener una bazooka, o sea que hay limitación, no puede tener una ametralladora. Entonces, de ahí sabemos que la segunda enmienda tiene límites, sabemos que se puede regular. Y lo que tenemos que ver es que para proteger un hogar, una persona no necesita un rifle de asalto. Una persona no necesita tener 300 balas para poder defender su hogar o 100 armas. Entonces, eso va a permitir que la legislación que se pase pueda sobrevivir en la Corte Suprema en caso de que alguien diga, mire, esto es en violación de mis derechos. Ahora, están los intereses en juego. Y entonces, por ejemplo, tenemos el caso de que los estudiantes están actuando como adultos, dicen ellos, y los adultos como jóvenes porque no hacen nada y reclaman cambios. Michelle Obama ha dicho, los cambios vienen de la gente, no de los políticos. Y por el otro lado, dado lo que tiene que ver con la influencia, la fuerza, el dinero
de la Asociación Nacional del Rifle, es decir, los fabricantes de armas, parece que la denuncia es que tienen comprado a los legisladores para que no cambie esta legislación que favorece la venta de armas. Allí el expresidente Jimmy Carter, dice Carter, Estados Unidos es una oligarquía con soborno político ilimitado. ¿Cuánto está jugando el dinero para tener comprado a los legisladores y para que esto no cambie nada? Mucho. Y yo creo que no solamente es el dinero, pero también la posición que desde 1976 la Asociación Nacional del Rifle ha creado. Se han convertido en un grupo de cabilderos, específicamente creando un nivel en donde cada político recibe una marca y le dan calificaciones. Y muchos ven que los miembros de la Asociación Nacional del Rifle y otros ciudadanos en lugares donde hay muchas armas que favorecen a aquellos políticos que les dan un A+, un A+, o a aquellos que les dan una F. Sí, sí, una calificación de lo mejor a lo peor. De lo mejor a lo peor en términos de su amistad con las armas. Entonces, eso es parte de la cultura. Es más difícil de simplemente decir es el dinero. El dinero es una parte importantísima que debería, obviamente, alguien de considerar convertir en una limitación legal, porque lo que está pasando es que no pasa nada. Eso es lo que está pasando. Y es más fácil bloquear que pase algo que crear algo nuevo. Y no está pasando nada porque justamente los intereses, te consulto, los intereses de la Asociación Nacional del Rifle es dejen todo como está, que estamos ganando fortunas y entonces no queremos que se regule, o sea, que se limite este flujo de la vaca lechera. Absolutamente. La Asociación Nacional de Rifles quiere que la solución para la masacre en la Florida sea crear por lo menos la necesidad para más armas. 700,000 profesores deberían de estar armados, dice el presidente. Eso cree, vamos a vender 700,000 armas adicionales, tal vez otras personas necesiten más armas, más balas. Esa es la solución que ellos tienen. Es decir, repeler el fuego con más fuego, repeler las armas con más armas, es lo que están vendiendo a nivel político. Y lo han hecho por años, pero no funcionó en la Florida, porque afuera de la Florida había un guardia, un oficial, un de la escuela de la Florida. De la Florida, de Parkland, había un miembro de la policía del condado de Broward que tenía un arma, que tenía entrenamiento, que tenía años, una carrera entera, y no entró a la escuela a defender a estos niños. Así que tener un arma, cuando tú escuchas una ametralladora del otro lado, muchas veces no es la solución. El presidente no puede armar las escuelas, convertirlas en un área de combate, pero eso va a ser necesario para lidiar con armas de combate que llegan a atacar a los estudiantes. Joseph, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Joseph Malouf sobre el posible futuro de la regulación de armas en los Estados Unidos tras la masacre de la Florida. Enseguida regresamos. Continuamos hablando sobre los posibles cambios sobre las armas en los Estados Unidos tras la masacre de la Florida con el abogado Joseph Malouf. Joseph, el arma AR-15, un rifle semiautomático que con un acelerador de disparos se puede transformar rápidamente en una metralleta, ha sido el arma más vendida que ha participado en estas masacres. Es un arma que tú conoces porque tú la has usado. Cuéntanos cómo has estado relacionado a ese arma. Bueno, es un arma que se creó en la guerra de Vietnam, en la guerra para el ejército. Y la compañía Mattel, que hace juguetes, fue la compañía que empezó a construir estas armas, diseñada completamente para poder entrar con un hoyo pequeñito, el calibre .223, y salir con del tamaño de una manzana y destruir parte del cuerpo del ser humano con trayectorias que la bala maneja. Y lo sé porque estuve en el ejército de este país, en las fuerzas especiales, y en las fuerzas especiales entrené con esta arma. Y es interesante, como yo veo jóvenes de 18 años poder comprar un arma que yo entrené por años para poder utilizar, que a mí me chequearon mis antecedentes profundamente para poder utilizar, armas que manteníamos en una caja de seguridad bajo un inventario estricto para evitar accidentes, evitar que se pierda un arma. O sea, es interesante que el ejército considere esta arma como un vehículo extremadamente peligroso y que merita atención,
pero que lo estamos vendiendo en una tienda más fácil que vender cigarrillos. Ahí está, un joven de 18 años se puede comprar una AR-15 en 5 minutos, pero no puede comprarse una cerveza hasta los 21 años. Correcto. Lo que hemos visto también es los estudiantes iniciando un movimiento para reclamarle en la cara, para ir a ver cara a cara a los legisladores supuestamente vendidos a los intereses de la Asociación Nacional del Rifle y decirle, hagan algo, paren de matarnos. Por otro lado, la primera reacción de la Asociación Nacional del Rifle es no cambiemos nada, está todo bien. Los legisladores hablan, pero no se compromete todavía para presentar ninguna legislación. Y los empresarios, es decir, el sector privado está saliendo ya a responder. Por lo menos 2 tiendas donde se venden armas han decidido parar de vender la AR-15 y armas semiautomáticas y exigir 21 años por lo menos para vender armas. Es decir, ¿hay algún cambio en cuanto a que ha cambiado la marea? Absolutamente. Yo he estado esperando este cambio por años porque veo muchas muertes injustificables que ocurren en nuestra sociedad, ya sean accidentes, ya sean crímenes, y obviamente con hijos en la escuela todos queremos que nuestros hijos regresen vivos a la casa. Creo que es muy importante entender que esto va a requerir un balance, no es simplemente decir, mire, una tienda no va a vender esta arma, otra tienda lo va a hacer. Esto va a requerir un control más profundo como debería de ser tener un arma. Y armas peligrosas, hoy en día las tiendas las pueden vender y no son responsables. En el año 2005, el presidente Bush pasó una ley dándole inmunidad a las tiendas que venden armas y a los fabricantes de armas, aunque el resultado sea tan trágico como el ataque de Las Vegas. Justamente tú hablabas de una ley, hablábamos antes de comenzar esta grabación, de que en algún momento estaba previsto que si el vendedor de armas detectaba algún tipo de posible negligencia o sospecha del posible comprador, se negaba a venderle el arma. ¿Y qué pasó? Bueno, muchos se preocuparon de que estaban siendo demandados por víctimas, familias de víctimas que habían muerto a manos Muchos de vendedores. personas, muchos vendedores, tiendas y últimamente fabricantes, porque no estaban chequeando los antecedentes de las personas, no estaban haciendo un buen trabajo en asegurarse que la persona tenía razones legales, o sea, es personas que llegan sospechosamente a comprar cantidades masivas de armas. Una persona que le gusta cazar no va a comprar un arma de asalto ni va a comprar 500 o 300 balas. Cuando alguien paraba muerto, la familia demandaba a la tienda y el argumento era, ustedes fueron negligentes, le vendieron a una persona que debieron de haber sabido iba a hacer algo ilegal con esas armas. Utilizaron el producto suyo para cometer un crimen. Bueno, el Congreso pasó una ley eliminando ese derecho de poder demandarlos. Y eso significa que si una tienda no chequea los antecedentes de un cliente y alguien muere, porque le vendieron el arma a una persona con un caso tal vez de violencia doméstica, no pueden hacer nada en contra del vendedor. Eso tiene que cambiar. Si queremos hacer un proyecto complejo de cómo lidiar con la violencia por armas, tiene que haber muchas regulaciones en términos de quién vende las armas, qué tipo de armas se venden, a quién se le venden, qué edad tienen y un chequeo tan profundo como se le hace a los soldados del ejército. Vuelve a repetirse entonces un patrón que hemos visto también en el caso de la inmigración, que hay un divorcio entre la voluntad del pueblo estadounidense, según las encuestas, y la acción de los congresistas que supuestamente deben representar a ese pueblo. Es decir, acá estamos hablando que las encuestas dan que por lo menos 7 de cada 10 estadounidenses quiere más control de armas. Y sin embargo, el Congreso, como tú dices, sigue pasando leyes que no tienen en consideración para nada. Lo mismo con el tema de inmigración y DACA, por ejemplo. Es decir, hay muestra de que, o por lo menos te pregunto, si es una democracia y esto es el gobierno del pueblo, en realidad el pueblo no está gobernando los grupos que influyen a los líderes. Ellos son los que están gobernando. Creo que es la oportunidad donde los jóvenes, yo no me doy por vencido, el movimiento Me Too cambió de un día para otro. El de las mujeres reclamando abuso y violación y abuso en el trabajo. Cambió todo. ¿Por qué? Porque las víctimas sacaron la cara y se pararon y dijeron no más. Interesante que en esta escuela de la Florida, en Parkland, que ahora los jóvenes, las víctimas, están haciendo lo mismo y le han mandado un mensaje claro a los representantes. Ustedes los elegimos para que nos representen. No nos están representando. Ustedes están representando a la Asociación Nacional del Rifle.
y consecuentemente vamos a cambiar a nuestros líderes hasta que encontremos a alguien que represente al pueblo. Si ese movimiento continúa a las elecciones de ahora en noviembre, puede haber presión en la legislación para hacer algo. ¿Tú recuerdas que al día siguiente de que asumió el poder Donald Trump, aquí en Washington hubo una marcha de mujeres con más de 1 millón de personas? Correcto. Y ahora, el 24 de marzo, está convocada por estos jóvenes del movimiento Nunca Más, una marcha nacional en contra de justamente la legislación de las armas. ¿Puede ser eso otro capítulo más de este movimiento que podría llegar a seguir desarrollándose? Absolutamente. Las estadísticas no mienten y este país está sufriendo mucho por tener libertad de posesión de armas, de no tener control de armas, y yo creo que estos jóvenes son las víctimas más grandes. Ellos son los que tienen que ir a esa escuela, niños de 10 años, 9 años, 13 años, y pensar, ojalá que hoy llegue a mi casa de regreso vivo. Es decir, que aquí estamos en una situación extrema, es decir, los padres y los niños salen de la casa y no saben si vuelven de la escuela. En Estados Unidos, eso no es el país que yo emigré. Joseph, te invito a hacer una nueva pausa. Estamos hablando con el abogado Joseph Malouf sobre los posibles cambios en torno a las armas en los Estados Unidos tras la masacre de la Florida. Ya volvemos. Continuamos hablando con el abogado Joseph Malouf sobre posibles cambios en torno a las armas en los Estados Unidos tras la masacre de la Florida. Joseph, en Estados Unidos una persona es 25 veces más proclive a ser muerta por un arma de fuego que en cualquier otro país industrializado del mundo. Otras cifras. Estados Unidos, 5% de la población tiene prácticamente el 50% de la totalidad de armas en manos de civiles del planeta. Otro dato, Estados Unidos, 5% de la población mundial comete el 31% de estas masacres a nivel masivo. ¿Qué pasa que no toman ninguna referencia de otro país, por ejemplo, de cómo combaten en otras partes del mundo estos temas? No sé, porque en Japón no tienen este problema, en Australia tenían este problema y dijeron ya no más lo que está pasando aquí ahora y tomaron la situación de una manera seria, de una manera efectiva, y ¿qué han hecho? Han eliminado estos ataques. No ha ocurrido uno desde 1996 en Australia, donde cambiaron su ley. Entonces, tenemos que aprender, escuchar estos números significan mucho. Hemos armado a este pueblo y tenemos personas que claramente, con más de 300 millones de armas, con 300 millones de personas, tenemos claramente más armas en manos de un grupo pequeño que no necesita tener 100 rifles, 10 rifles, 20 armas de asalto, ametralladoras, chalecos en contra de balas. ¿A qué guerra están yendo? También el tema sociológico. 75% de los perpetradores de estas masacres, justamente desde la escuela de Sandy Hook, no tenían un padre en el hogar. Y otro dato también importante de un estudio de la Universidad de Luisiana lo hizo el doctor Joy. Te lo leo. El típico niño de Estados Unidos a la edad de 18 años ha estado expuesto a 16.000 asesinatos simulados, 200.000 actos de violencia, y la televisión comercial para niños es entre 50 y 60 veces más violenta que los programas para adultos. Y algunos dibujos animados tienen un promedio de 80 actos violentos por hora. ¿Cuánto este entorno está generando que este pueblo tenga un problema de violencia? Contribuye a la cultura de que tenemos que tener armas y disparar y ver a una persona explotar y mirar sangre por todos lados ya no es algo extraordinario, porque están acostumbrados por estos juegos. Ahora, ahí estamos hablando de la primera enmienda que protege la libertad de expresión, entonces se convierte en una competencia entre la primera enmienda y proteger a aquellos, y la segunda enmienda, proteger las armas, y también entre las dos, proteger al pueblo de lo que las dos enmiendas pueden tener como consecuencias si no se utilizan responsablemente. Hace falta regular esos juegos, hace falta regular los videos. Yo creo que, aunque la intención es de tener una
cumplir la Constitución, cumplir la primera enmienda al pie de la letra, porque dice que hay expresión libre. Pero si esa expresión libre resulta en la falta de seguridad para los niños en la escuela, resulta en violencia, tenemos que restringir, como la primera, la segunda, todas las enmiendas se pueden limitar para evitar que esto continúe. Así que va a hacer falta un programa bien envuelto con varias cosas, no solamente el que vende armas, el tipo de armas, el número de balas, el tipo de balas, también personas con problemas psiquiátricos. Ellos tienen derechos y no queremos decir que porque este muchacho fue adoptado, que todos los jóvenes adoptados van a ser violentos o que son personas malas. Eso no es justo. El hecho es de que tenemos que atender a estas personas también y responder a las llamadas. Si alguien dice, mire, mi vecino tiene un montón de armas, no simplemente decir, bueno, la Constitución, la cuarta enmienda, dice que yo no puedo invadir la privacidad de su vecino sin tener más que su chisme. Tal vez usted esté enojado con alguien, tal vez está peleando con su novio y le dice, mira, él tiene pistolas, vayan a chequear lo que es un hombre que va a hacer algo. Vamos a tener que interferir con la privacidad de las personas un poquito más para poder asegurarnos que la próxima vez que un muchacho, como este muchacho en la Florida, tiene 38 llamadas o 30 llamadas para el 911, que alguien diga, bueno, y él tiene armas, y descubrir que tiene un arsenal de armas y evitar estos ataques. Y también la voluntad del pueblo estadounidense después de esta masacre dice, por ejemplo, que el 70% quiere leyes más estrictas de control de armas. Cuando pasó la masacre de Las Vegas, ¿tú te acuerdas? Fue en el mes de octubre, el 52% quería leyes más estrictas. Es decir, hubo definitivamente un impacto en que la gente hoy por hoy reclama más. También el 71% de los encuestados dice que quieren que las armas recién se empiecen a vender a partir de los 21 años. Hay un antes y un después en esta masacre de la Florida en cuanto a la reacción de estos jóvenes. ¿Está marcando la diferencia? Absolutamente, pero si esta diferencia va a tener un impacto como pensamos que podría tener, tienen que haber cambios. Así que la marcha del marzo 24 y este tipo de presión que tiene que ponerse a los líderes políticos y confrontar a la Asociación Nacional de Rifles es lo que puede causar el cambio. Hay deseo, pero recordémonos que más del 70% del país quiere que todos los jóvenes de DACA estén aquí legalmente y todavía no ha pasado nada en el Congreso. Precisamente en lo que le están criticando al presidente Trump, que en los días recientes salió a decir combatamos la influencia de la Asociación Nacional del Rifle, pongamos leyes más estrictas respecto al tema de salud mental, eliminemos la venta de estos aceleradores que transforman un arma semiautomática en una ametralladora, tengamos la edad de 21 años como mínimo. Todos los críticos del presidente Trump, que de alguna forma le conoce la trayectoria, dice, lo mismo dijo con DACA y no hizo nada. ¿Podría darse de que escuchamos estos llamados que suenan muy bien, pero esto termina siguiendo bajo el control de la Asociación Nacional del Rifle? Podría. Yo creo que la diferencia va a ser que en las elecciones de noviembre, que en pocos meses van a ocurrir, que haya una presencia de estos jóvenes. Muchos de estos jóvenes tienen 18 años de edad y pueden votar. Están inscritos para votar y se presentarán a votar y tal vez nunca hubieran votado antes. Pero tiene que haber un cambio por parte de ellos. Ellos son los que tienen que mantener la presión para que esto se convierta en un cambio, porque de otra forma lo que el presidente está haciendo, y esto es lo que yo estoy captando, es que él hace un montón de bulla y ruido y dice vamos a hacer cambios, yo estoy cansado que no hay cambios, y después ofrece cosas tan extremas que causa una separación entre los otros grupos, y cuando no hay un acuerdo, no hay una ley nueva. Él ha logrado lo que él quería hacer desde un principio, dejar las leyes como están. Entonces él pretende que él quiere un cambio radical, pero eso está causando mucha controversia. ¿Cuál entonces es tu vaticinio de qué es lo que podría pasar después de todo esto? Depende de lo que los jóvenes de la Florida y el resto del país hagan, los profesores, los educadores, que mantengan la presión para que el Congreso sepa que si en estos días, no en años, pero si ahora no pasan algo para hacer un cambio, algo en contra de lo que la Asociación Nacional del Rifle, que en noviembre del año 2018 van a haber elecciones y muchos van a perder su posición en el Congreso. Recordémonos, todos los miembros del Congreso tienen reelección en noviembre del año 2018. No del Senado, pero de la Cámara. Joseph Maloof, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un placer estar contigo.